Todos los padres luchamos contra todo el mundo por nuestros hijos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el deseo de estos padres choca con la cruda y terrible realidad? ¿Cuándo debes luchar contra todo el mundo, en todos los tribunales, por un granito de esperanza? Muy buenos días, amigos. El día de hoy vamos a analizar un caso muy interesante que ha sido proceso de un juicio extremadamente largo sobre los derechos que tiene un padre para luchar por la vida y la esperanza de su hijo en contra de una muerte tranquila y serena de su bebé. Hoy les presento el caso de Charlie Gard. Bienvenidos. Charlie, un bebé británico, sufría una extraña enfermedad genética, llamada síndrome de agotamiento del ADN mitocondrial. Una enfermedad tan rara que solamente la padecen 17 personas alrededor del mundo. Sus padres, Connie y Chris, lucharon desesperadamente por darle la oportunidad de vida, mientras que los médicos del más prestigioso hospital del Reino Unido sostenían que era mejor que el bebé descansara en paz, quitándole el soporte vital, ya que no había ningún tipo de calidad de vida que le pudieran ofrecer. Charlie fue un niño que nació aparentemente normal. Fue diagnosticado con esta extraña enfermedad solo a los 2 meses de nacer. Un desorden genético dentro de su ADN hacía que se produjeran efectos de parálisis muscular que se hacían cada vez más graves, más profundos y más dolorosos e irreversible daño cerebral. Según los médicos que lo atendieron en el hospital Great Ormond Street en Londres, dicha enfermedad era incurable y no existía ningún tratamiento comprobado que podría ser suficiente para darle a su hijo por lo menos una poca calidad de vida o por lo menos para que estuviera consciente. Esta enfermedad con el paso de los meses se ha ido agravando al punto de que antes de que cumpliera los 6 meses de edad, el niño ha tenido que ser conectado a aparatos de soporte médico y mantenimiento de vida en la unidad de cuidados intensivos de dicho hospital. A medida que avanzaba la enfermedad y se conocían y se profundizaban todos los daños que se estaban generando, los médicos del hospital le aconsejaron el desconectarle y aplicarle cuidados paliativos, porque en su opinión los daños cerebrales que presentaba el bebé ya eran irreversibles. El bebé no tenía ninguna calidad de vida, ni opción alguna de tener. Sin embargo, aquí es donde aparece el pequeño rayo de esperanza. Un doctor norteamericano ofreció a los padres un tratamiento experimental. Existía una pequeña posibilidad de que esto podría, por lo menos, darle cierta calidad de vida y salvar la vida del bebé. Sin embargo, cuando se hicieron los análisis complementarios que se habían solicitado ya en Londres, el médico dijo que aplicar un tratamiento en ese tipo de circunstancias y con el avance de esa enfermedad ya era una situación totalmente imposible. La enfermedad era irreversible y solamente le daba una poca esperanza de vida, menos del 5%, con el tratamiento experimental que se estaba pretendiendo aplicar. El tratamiento experimental, conocido como terapia nucleosida, era la única esperanza, el único granito de arena que tenían los padres. Y como cualquier padre, lucharon por este derecho. Y ahí es donde inicia el conflicto legal. Pues bien, aquí entran 2 derechos en conflicto. El derecho de los padres de luchar por la vida de su hijo en contra de la percepción médica y, ojo, el interés superior del niño, ya que según la percepción médica hasta ese momento no cabía ninguna esperanza en porcentajes de que el pobre niño pudiera salir de esta enfermedad, ya que cada día que pasaba la enfermedad se hacía más profunda y le ocasionaba más daños irreversibles, tanto en el cerebro como en todo el sistema nervioso de Charlie. Como ven, esta situación es muy compleja. Por un lado, los padres tienen el derecho fundamental de tomar las decisiones para su hijo,
Eso se encuentra reconocido en cualquier constitución y en cualquier ley específica que hable sobre los derechos de los menores. Sin embargo, los médicos también tienen su deber de actuar bajo los mejores intereses del paciente. Y en este caso, los médicos creían que prolongar la vida de Charlie solo aumentaría su sufrimiento. Entonces, ante esta disyuntiva, los padres de Charlie iniciaron un largo proceso legal, aferrándose a cualquier tipo de esperanza, por mínima que ésta sea, concerniente a la vida de su hijo. Comenzaron el proceso indicando que, al ser padres, ellos sabían y tendrían que tomar las decisiones que mejor pudieran satisfacer a las necesidades de su hijo. Y para ellos, aunque no existiera una esperanza de vida mayor al 50% o incluso mayor al 10%, esta por lo menos era una poca esperanza que simplemente sentarse y ver a su hijo morir. En una de sus primeras demandas, los padres han manifestado que no se sentían escuchados y que no se estaba dando a Charlie por lo menos una oportunidad. El proceso fue desgarrador para ambos. ¿Por qué? A pesar de todas las circunstancias adversas, a pesar de todos los informes médicos, de todas las circunstancias y todos los consejos que les daban familiares y amigos cercanos, los padres no denunciaban a este pequeño granito de esperanza para salvar a su hijo. Aun sea en un porcentaje mínimo, ellos consideraban, según la demanda que han presentado, que es su derecho proteger y tratar de ampliar lo más posible la vida de su hijo. El proceso fue largo, desastroso, cruel contra esta pareja. El proceso fue llegado hasta el Tribunal Superior del Reino Unido y luego al Tribunal de Apelación y finalmente al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. En cada etapa del proceso generó un enorme debate público sobre quién tenía la razón y quién tenía el derecho de decidir sobre el destino de Charlie. Después de este litigio de los derechos de los padres y el bien superior del bebé, en julio del 2017, después de un largo y doloroso proceso legal, la Corte había decidido: Charlie debía permanecer en el hospital. Y también ordenó que se les retiraran el soporte vital. A pesar del tiempo transcurrido y a pesar del proceso perdido, los padres finalmente aceptaron la decisión. Los padres de Charlie lo describieron como un guerrero absoluto. Y es así como el mundo observó con tristeza cómo Charlie, un bebé que se había convertido en la lucha y amor, pasó los últimos momentos en los brazos de sus padres y se despidió de este mundo. El tribunal llegó a esta decisión tomando en cuenta que, si bien los derechos del padre establecían que es su deber precautelar de integridad y buscar el mejor desarrollo posible para los hijos, ya sea de cualquier edad, este derecho no les concede la facilidad de prolongar su existencia sabiendo que su hijo está sufriendo. Es decir, se limita el derecho de los padres a prolongar una situación médica o una situación tan delicada como es en el caso de Charlie, si es que éste se encuentra en un sufrimiento tal que es irreversible. Según el tribunal, a pesar de que existe esta pequeña esperanza, no es suficiente para ir en contra del bien superior del menor, que es el principio universal que rige en todos los derechos donde se encuentra en litigio una persona menor de edad. Y ellos han considerado que, en actuación de este bien superior, lo mejor era dejar de prolongar el sufrimiento de Charlie, a pesar del deseo de los padres. El caso de Charlie Gard no solo puso de manifiesto las complejidades éticas y morales y situaciones médicas críticas que engloban a la complejidad de una sociedad y la forma en la que la justicia y la sociedad tengan que resolver estos casos donde se encuentra en peligro
la integridad, la salud o incluso la vida de un menor. También este caso ha resaltado la profunda humanidad y el amor de unos padres que nunca dejaron de luchar, nunca han dejado de aferrarse ese granito de esperanza que yo creo que todo padre hay. La historia de Charlie será recordada como un testimonio del dilema entre la esperanza y la realidad, de los derechos de los padres y el bien superior del niño, y sobre todo de la fragilidad de la vida. Muchas gracias por escuchar.